Halloween para muchas personas es una celebración imperdible, mientras que para otras es una fecha que prefieren dejar pasar. Si estás escuchando este podcast, puede ser que seas del primer grupo, y aunque no salgas a pedir golosinas o te disfraces, tal vez seas de aquellos que lo celebran escuchando una buena historia de terror. Sea cual sea tu preferencia, hoy estamos aquí para conocer las historias paranormales de nuestros oyentes, incluso algunas contadas por ellos mismos. Hola a todos, soy Jacqueline Isa y les doy la bienvenida a este especial de Halloween, una tradición de lugares misteriosos. Comenzamos este especial con la historia de Antonio, que nos la envió desde Puebla, México, y se titula La señora embalsamada. Esto le ocurrió a mi abuela cuando era más joven. En aquella época, mi madre tendría 9 años, y esto pasó una noche que mi abuela se quedó sola con sus 5 hijos, ya que a mi abuelo le gustaba irse de parranda, lo cual la molestaba y por lo que siempre terminaban discutiendo. Por lo general, debido a estas discusiones, mi abuelo corría de la casa a mi abuela y a los niños, por lo que se iban a la casa de su hermana que no vivía muy lejos. Y justo una de esas noches, mi abuela le dijo a sus hijos que prepararan sus mochilas de la escuela y lo que necesitaran, ya que se irían unos días con su tía. Esa noche, un domingo como las 10, mi abuela salió de su casa con sus 5 hijos pequeños, cada uno cargando sus mochilas, y comenzaron el camino a pie hacia la casa de su hermana. El camino que tenían que recorrer a pie hasta la casa de la tía pasaba por el Panteón de la Piedad de Puebla, y ya que era domingo y además tarde, las calles estaban vacías. Fue en ese momento, cuando caminaban enfrente del cementerio, que vieron que delante de ellos venía caminando una señora como de 60 años, de contextura delgada, que vestía una especie de abrigo. Pero lo que a mi abuelita le llamó más la atención fue que la mujer tenía el rostro exageradamente maquillado. Mi abuela la saludó, pero la mujer no respondió, aunque sí se detuvo para mirarlos a todos, con lo que parecía ser una cara de asombro, especialmente hacia los niños. Esto se le hizo bastante raro a mi abuela, hasta inclusive llegó a sospechar de que fuera una robachicos y que en un descuido quisiera arrebatarle a alguno de los más pequeños, por lo que mi abuela solo les ordenó que siguieran caminando. No pasaron ni 2 minutos, ya que solo habían avanzado pocos metros, cuando mi abuela volteó para ver a la mujer, pero ésta ya no estaba ahí, y de la sorpresa le preguntó a sus hijos más grandes a dónde se había ido la señora, ya que no se le veía por la calle. Sin embargo, cuando se detuvieron a buscarla y estaban mirando todos para todos lados, uno de los niños más pequeños señaló hacia las rejas del panteón, donde encontraron a la mujer parada en el interior, algo que sería imposible, ya que ese lugar cerraba bastante temprano. Entre la luz tenue de la calle vacía, la mujer de la cara maquillada se les quedó mirando fijamente por unos momentos, hasta que se dio la vuelta y se internó en el oscuro cementerio sin decir una palabra. De más está contarles que todos, los 5 niños y mi abuela, comenzaron a correr para alejarse lo más posible del cementerio hasta que llegaron a la casa de la tía, donde contaron lo que les acababa de pasar. Algunos familiares pensaban que se habían encontrado con la Catrina, pero mi abuela siempre creyó que lo que vieron era el espíritu de una persona fallecida, ya que recordó cómo en algunas funerarias maquillaban excesivamente a las mujeres. Mi abuela no se quedó con la duda y comenzó a investigar qué era lo que habían visto, y llegó a conversar con gente que trabajaba en el panteón, y ellos le contaron que en ese cementerio se contaba la leyenda de la señora embalsamada. Esta contaban que un señor de mucho dinero enterró ahí a su esposa y le mandó a hacer una cripta, y el cuerpo de la mujer fue embalsamado para que se conservase de la mejor manera. No obstante, pasaron los años y la cripta quedó en el abandono. A partir de esa situación,
La gente comenzó a contar que una misteriosa mujer recorría los alrededores del panteón para luego regresar al cementerio, y las personas con las que habló mi abuela creían que ella y los niños vieron a la señora embalsamada esa noche de domingo. Muchos años después, cuando mi abuela y sus hijos recordaban esta historia, a todos, sin excepción, se les ponía la piel chinita de tan solo recordar su encuentro con esa extraña señora. Continuamos con Carlos, quien desde México nos cuenta su historia. Adelante, Carlos, el espacio es tuyo. Hola Jacqueline, buen día. La historia que te quiero contar sucede en un pueblo que se llama Metepec, en el Estado de México, en la parte central de México, a 1 hora de lo que es la capital del país. En este sitio se encuentra un cerro que popularmente es conocido como el Calvario o también como el Cerro de los Magueyes. En dicho cerro se establecieron varias culturas, incluso antes de Cristo, pero entre las más importantes podemos encontrar teotihuacanos, matlatzincas, toltecas, y la última gran cultura que se estableció aquí fueron los aztecas. Este cerro fue ocupado como una necrópolis, o sea, un lugar de enterramiento. Es por eso que en la década de los 90 del siglo pasado se encontraron más de 100 entierros en la parte alta de este lugar. Actualmente uno puede ir a caminar por sus senderos y aún encontrar huesos que salen con las lluvias o con los desgajamientos. Entonces, pues bueno, aún ese pasado está más que presente, ¿no? Y bueno, la historia que me sucedió pasó hace unos 5 años aproximadamente, 4 o 5 años. Recuerdo que fue antes de la pandemia, si no me equivoco fue en el 2019, en diciembre del 2019. Yo iba saliendo de misa de 7, que termina a las 8, y como en la parte alta hay una pequeña capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, subí a prender una pequeña vela y a orar. Todo estaba muy oscuro, de hecho el camino no tiene iluminación, y éramos, yo creo que unas 3, 4 personas las que estábamos en este sitio, apenas alumbradas por un pequeño foco de la capilla. Entonces estaba orando ante una imagen de la Virgen de Guadalupe que se encuentra en el exterior, y repentinamente escuché en una zona que le dicen las cabañas, que está a un lado, risas de niños. Entonces me llamó la atención eso, ya que me pregunté, ¿quién sube con sus niños a estas horas? Eran las 8 de la noche, totalmente oscuro, y digo, sí, ¿quién sube, no? Con niños. Entonces terminé de orar, prendí mi vela y me dispuse a descender hacia el pueblo, pero fue tal mi curiosidad que se me ocurrió cruzar la zona de las cabañas por si veía a dichos niños, ¿no? Entonces iba alumbrado con mi celular y sorpresivamente no había nadie. Entonces pensé que probablemente ya estaban bajando. Apresuré el paso para encontrarlos en el camino, incluso corté por una vereda que es un atajo y esperé, ¿no? A ver si venía alguien, y no había nadie. No había nadie, entonces me llamó bastante la atención esto de escuchar risas de niños, ¿no? Y tiempo después fueron saliendo varios huesos en esta misma zona y algunas puntas de flecha de obsidiana que dan cuenta de que también allí probablemente hay entierros. Y unos años después, para ser más específico, en el 2023, el año pasado, estaba platicando con una de las empleadas que se encargan de conservar el Cerro de los Magueyes. Estábamos platicando en una de las cabañas cuando repentinamente escuchamos que una mujer nos habló, pero no entendimos las palabras que nos dijo. Yo al principio pensé que era mi imaginación
Y luego le pregunté a la señora, le digo, oiga, señora Carmen, ¿escuchó? Y ella me respondió, nos habló una mujer, ¿no? Y le digo, sí, yo pensaba que lo estaba imaginando. Y lo sorprendente es que éramos las únicas 2 personas que estábamos en el sitio a esa hora. Entonces, hay cosas inexplicables en este lugar. Está lleno de leyendas, incluso de sucesos paranormales, que bueno, tal vez a todos no se les presente, pero a las pocas o muchas personas que sí se nos ha presentado algo sobrenatural, pues nos quedamos sorprendidos, ¿no? Y bueno, se me olvidó también mencionar que este sitio cuenta con leyendas acerca de aparición de brujas, de guardianes que se presentan en forma de sombras, y también algunas que se han perdido que hablan sobre tesoros escondidos en sus cuevas, ¿no? Entonces es un lugar lleno de muchísimas historias que desgraciadamente pues se están perdiendo con la modernidad. Y bueno, este es mi pequeño relato. Espero que sea de tu agrado. Esta tercera historia llega desde Brasil. Mis padres provienen de un pequeño pueblo en el centro de Brasil, una región principalmente agrícola y minera. La casa en la que creció mi madre fue construida en el siglo XVII. Era la casa principal de una gran hacienda donde se explotó a esclavos, y frente a ella había una pequeña iglesia de la misma época. Tal vez como una forma de redimir los sufrimientos de los esclavos que seguramente padecieron a manos de mis antepasados, mi abuela decidió utilizar la cocina de la casa, que era el corazón del hogar, para atender a los enfermos y pobres, por lo que mi madre vio morir a muchas personas ahí durante su infancia. Dejemos esa parte de la historia y avancemos a principios de los años 80. Mis padres se habían mudado a Río de Janeiro décadas antes, y yo era un chico extremadamente tímido de 16 o 17 años. Tenía autismo, pero no me lo habían diagnosticado. No tenía muchos amigos y apenas empecé a hablar en mi adolescencia. Vivía con 4 hermanas mayores y lo que más quería era estar solo siempre que podía. Cuando supe que mi abuela se había mudado de la casa que les mencioné antes, le pregunté si podía pasar mis vacaciones de verano solo en la vieja casa y ella aceptó. Al principio, una de mis hermanas vino conmigo. La iglesia estaba en remodelación y todas las estatuas y pinturas estaban en la habitación donde ella dormía. Las estatuas eran un poco espeluznantes, con ojos de vidrio que parecían brillar en la oscuridad. Las primeras noches tuvimos algunos momentos inquietantes, pero nada grave. Las paredes y el techo no estaban bien sellados, por lo que búhos y murciélagos entraban volando sobre nuestras cabezas. Pero después del susto, terminábamos riendo. Sin embargo, en la tercera o cuarta noche, me desperté con los gritos de mi hermana. Corrí a su habitación, abrí la puerta y vi su cama en el centro del cuarto, con todas las estatuas mirando hacia ella. Sin pensarlo mucho, a la mañana siguiente, tomó el primer autobús de regreso a Río, y aunque también estaba asustado, yo decidí quedarme. Durante las siguientes semanas ocurrieron algunas cosas extrañas. Una noche, mientras caminaba cerca de la iglesia, un gato muerto cayó del techo frente a mí. Estaba mutilado, aparentemente por una pelea de gatos, pero no escuché nada, a pesar de que suelen ser bastante ruidosas. Otra noche, un búho aterrizó al pie de mi cama y me miró durante varios minutos. No pude ahuyentarlo, pero finalmente se fue. Sin embargo, una semana antes de irme, sucedió lo más extraño. Un primo lejano descubrió que su hermano menor estaba vendiendo drogas y enloqueció. Mientras pasaba por su casa, su madre salió pidiendo ayuda con las manos ensangrentadas. Entré corriendo y vi al hermano menor en el suelo, con la cara destrozada, mientras el mayor estaba de pie con un cuchillo grande. Logré convencerlo de dejar el cuchillo y salir a caminar conmigo.
Compramos algo para comer y nos sentamos a charlar en un banco del parque por horas. Sorprendentemente, superé mi timidez y lo escuché, dándole algunas observaciones para que pensara con un poco más de claridad. Mientras hablábamos, un perro callejero se nos acercó, atraído por los restos de nuestros sándwiches. Le dimos algo y se quedó con nosotros. Luego decidimos regresar y el perro nos acompañó. Dejé a mi primo en su casa y me fui con el perro. Ya cerca de la iglesia, que seguía cerrada, el perro se detuvo y comenzó a gruñir mientras retrocedía. Algo invisible evidentemente lo asustaba, por lo que decidí tomar un desvío por la parte trasera de la casa. Al llegar al patio, el perro se volvió loco, ladrando agresivamente hacia la puerta trasera. Luego, mordió una piedra con tanta fuerza que sangre y dientes salieron de su boca, para finalmente correr de vuelta al bosque. A mí solo me quedó la opción de entrar a la casa. Estando adentro, mi corazón latía rápido, pero todo parecía normal. Me calmé y me fui a dormir, dejando la ventana abierta por si necesitaba salir rápido. Al rato, escuché pasos pesados y el suelo de madera crujir bajo algo. Abrí la puerta de mi habitación y vi un caballo del establo caminando por la sala hacia la cocina. Lo bueno fue que al abrir la puerta, el caballo salió. Esa noche ya no pude volver a dormir. Encendí el único viejo televisor blanco y negro que tenía y logré captar una película, Horror a 37.000 pies, de 1973. La trama iba sobre un avión con artefactos religiosos que se volvía embrujado, y justo cuando iba a apagar el televisor, todo se desató. La casa comenzó a temblar, las luces parpadeaban y todos los animales estaban tan aterrados como yo. Corrí a mi cuarto, me metí bajo las cobijas y todo se calmó. Fue entonces cuando escuché una respiración pesada al lado mío. Asomé la cabeza y vi que la pared se inflaba y desinflaba, como si fuera el vientre de un animal respirando. Recordé que había dejado la ventana abierta y salté por ella. Me torcí el pie, pero no importaba, aunque tuviera que pasar el resto de la noche en una banca del parque, casi congelado, estaba fuera de la casa. A la mañana siguiente, unos camioneros me ayudaron a volver a entrar por la ventana. La pared seguía inflada, pero no ocurrió nada más. Pasé otra semana en la casa sin incidentes. Volví muchas veces en los años siguientes, pero nunca volvió a suceder algo tan extraño como eso. Finalmente, en los años 90, tuve el valor de preguntarle a mi abuela si había visto algo raro en la casa alguna vez. Ella solo me sonrió y ofreció preparar mi almuerzo. Nunca contestó mi pregunta, y lamentablemente no pude preguntarle otra vez porque ella murió y la casa fue demolida. Si se preguntan por el perro, jamás volví a verlo. No sé ustedes, pero estas historias han estado muy interesantes y de hecho este especial no sucedería si no fuera por los oyentes que nos la enviaron. Desde aquí muchísimas gracias a Antonio y a Carlos de México que nos mandaron sus historias y vivencias personales. Llego así al final de este episodio y solo me queda desearles que pasen un excelente Halloween. Si tienen alguna historia que quieran compartir, el correo y los mensajes en Instagram está abierto y listo para recibirlas. Para más novedades, no se olviden de seguir a @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook, además de la cajita de comentarios que encontrarán en la app de Spotify. También pueden dejarme sugerencias de otros temas que podamos ampliar en el podcast. Les agradezco mucho por acompañarme hasta esta parte y espero que el episodio les haya gustado. No se olviden de seguir al podcast en la app donde lo escuchen para que no se pierdan ninguno de los episodios nuevos que están programados, ya que les llega una notificación cuando se estrena uno nuevo. Yo soy Jacqueline Isa, me despido por ahora, pero como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.